Bueno, bienvenidos a todos y a todos los que nos están acompañando en esta transmisión en vivo que estamos haciendo desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en este esfuerzo conjunto de transmitir esta conferencia que va a estar a cargo del doctor Jorge Stragman, a quien en unos minutos voy a presentar, y agradeciéndole a la doctora Lorenzo que haya permitido que nosotros formemos parte de estas jornadas, estas segundas jornadas de enseñar y aprender ciencias en tiempos de cambio, que ya se están convirtiendo casi en una tradición en lo que es la Facultad de Farmacia y Bioquímica y que ahora se están transmitiendo como un evento preparatorio para la REF, para todos ustedes a través de nuestra plataforma web. Sabemos que son muchos los que nos iban a estar siguiendo desde distintos lugares en esta conferencia, así que les agradecemos su presencia. Me toca presentar al doctor Stragman, que va a hablar del uso de las analogías, entre otras cosas. Él después les va a aclarar. Como en nuestra comunidad es muy conocido el profesor Jorge Stragman, quien es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, está ejerciendo sus funciones en el ciclo básico común de nuestra universidad y tiene una larga trayectoria en la investigación, en didáctica de la física particularmente, teniendo un número importante de artículos publicados, ha dirigido proyectos, ha formado parte de las comisiones evaluadoras de nuestra universidad, ha trabajado en grupos de evaluación en el Ministerio y en otros, Ministerio de Educación, por supuesto, y en otros lugares, y es un reconocido miembro de nuestra Asociación de Profesores de Física de la Argentina, y forma parte, quiero decirlo ahora, también de la gente que está organizando la REF, así que para mí es un doble placer hoy poder presentarlo aquí, porque está también colaborando en una parte muy importante que tiene la reunión de educación en física, que es la evaluación de los relatos de experiencias de profesores de todo el país, y me animo a decir de Iberoamérica, porque han llegado muchos desde otras partes, y él está encabezando el grupo que, digamos, hace la evaluación. Así que bueno, un placer tenerte acá, Jorge, me tocó presentarte y ahora te voy a pasar el micrófono y ya te dejamos que vos empieces con todo esto. Bueno, al revés. Perfecto. Lo ponemos por acá. Bueno, le agradezco a Ignacio la presentación, que ha sido muy generosa, y a ustedes, los presentes, por haberse acercado hasta aquí a escuchar esta conferencia, que espero les sea de interés. Cuando me invitaron a dar una conferencia, tuve que elegir el tema, y me pareció que el tema de las analogías y las metáforas en la enseñanza de las ciencias era un tema lo suficientemente interesante y no demasiado explotado como debería en la realidad de las aulas. Así que mi idea es comentarles algunos usos que se le puede dar a este instrumento, o a estos instrumentos que son las analogías y las metáforas. Como les decía, entonces, mi intención es ver cómo sacarle provecho, en la mayor medida posible, a estas herramientas que son las analogías y las metáforas. Lo primero es, ¿qué es una analogía? Una analogía es un recurso que uno utiliza para entender algo que a uno le resulta complicado, que no lo sabe, en términos de algo que se le parece y que en principio es más sencillo porque uno lo sabe, ¿no? Ejemplo, queremos explicar el modelo atómico de Rutherford, ¿no? O sea, el núcleo con los electrones dando vuelta, y eso es algo que la persona o el alumno o la alumna que nos está escuchando no tiene incorporado, no es algo natural. Entonces, ¿qué usamos? Y bueno, usamos algo que ya tiene incorporado
y que es el sistema planetario. Mal o bien, todo el mundo sabe que los planetas giran alrededor del Sol porque lo aprendieron hace mucho. Estas dos cosas se parecen, no son iguales, se parecen. Entonces, perdón, pero acá se me traslocó una diapositiva. Veamos, vamos a buscar, bueno, anterior. Me quedo con la última. Entonces, decía que queremos explicar el modelo atómico y para eso usamos el sistema planetario. En esto consiste básicamente la idea de una analogía. ¿Qué papel jugaron las analogías en el desarrollo científico, en la historia, en particular en la física? Bueno, jugaron un papel decisivo. En realidad, los grandes científicos de todas las disciplinas suelen encontrar semejanzas donde la mayoría de nosotros solo vemos diferencias. Por ejemplo, ahí tienen algunos personajes importantes. Newton, Faraday, Mendeleev, Darwin y Einstein. ¿Qué hace Newton? Bueno, Newton compara la caída de una manzana, o por lo menos eso dice la leyenda, ¿no? La caída de un cuerpo, con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Y en principio la mayoría de los mortales no nos damos cuenta de que esos dos fenómenos tienen mucho en común. Newton imagina la órbita de la Luna alrededor de la Tierra como una caída. Este es un dibujo famoso de Newton, ¿no? En donde uno ve que va haciendo pequeños tiros horizontales, ¿no? Y los primeros, bueno, caen al suelo hasta que la velocidad se hace lo suficientemente grande como para que la caída se compense con la curvatura que va tomando la Tierra. Y entonces, curiosamente, el objeto cae, pero simultáneamente la Tierra dobla, y entonces el objeto está siempre a la misma altura en relación con el suelo. Entonces ahí Newton se da cuenta que orbitar es una manera muy curiosa de caer. Ahí Newton se da cuenta que la Luna cae, ¿no? Lo que está haciendo es una analogía en el fondo. Está haciendo una comparación de dos cosas que parecen diferentes, pero que tienen puntos en común. Faraday. Claro. Faraday imagina las líneas de campo eléctrico, esas cosas con las que torturamos a nuestros estudiantes. Bueno, claro, el campo eléctrico uno no lo ve porque es una entidad abstracta. No es accesible directamente a los sentidos, por lo menos las líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿cómo es que se le ocurre a Faraday, pienso yo, esta idea de las líneas de campo? Y tiene que ser con algo más sensible. Con las líneas del movimiento de los fluidos, ¿no? Los fluidos también tienen líneas de corriente, que esas sí se ven porque uno pone un objeto y el objeto es arrastrado por esas líneas. Entonces, ahí tenemos lo que podríamos llamar un sumidero, que en la analogía corresponde a la carga negativa, a donde van a parar las líneas. Entonces, en el fondo, Faraday hace una analogía e inventa estas herramientas tan poderosas que son las líneas de campo eléctrico. Einstein. Bueno, Einstein cambia el concepto de gravedad, ¿no? La gravedad deja de ser una fuerza, en la concepción de Einstein, para pasar a ser una deformación de una geometría espaciotemporal. Einstein entonces imagina que el Sol tiene un efecto sobre la geometría que lo rodea, como que hunde esa geometría, y entonces la Tierra no es atraída porque hay una fuerza, sino porque hay un hueco, digamos, en donde cae de alguna manera o puede orbitar.
Esto quiere decir que Einstein piensa que el Sol es como una bola, ¿no? Que uno apoya sobre una sábana tensa. Cuando la bola es apoyada, la sábana se curva y todos los objetos que uno ponga en la vecindad van a ser afectados por ese hundimiento, ¿no? Entonces le da otra interpretación a la gravedad y fíjense que surge también de una analogía, ¿no? Porque las cosas no aparecen solas, sino motivadas por mecanismos que uno tiene preexistentes. Quiere decir que si estimulamos en nuestros estudiantes el uso de analogías, vamos a poder enriquecer su pensamiento, ¿no? Y poder motivarlos a que accedan a conceptos más abstractos. La analogía tiene una estructura. En el ejemplo que vimos al principio, donde estaba el modelo atómico comparado con el sistema planetario, ¿no? El modelo que nosotros usamos como modelo conocido, que en este caso sería el sistema planetario, forma parte de un dominio que es conocido por el estudiante o la estudiante. Eso es lo que se llama el campo origen de la analogía. Es lo que uno tiene como material para poder pegar el salto. Pero uno, claro, ¿a dónde quiere llegar? Quiere llegar a un dominio nuevo, algo que no sabe. Pero a mí no me gusta esa manera de nombrar las cosas porque es un poco bélica, ¿no? Parece como que uno estuviera dirigiendo un proyectil al lugar, y este es un objetivo educativo, así que me gusta más origen y destino. Fíjense que acá el campo origen es el sistema planetario, el campo destino es el modelo atómico, y justamente en el mecanismo de traslación es la analogía. Acá tenemos el campo origen y el campo destino. La analogía entonces lo que establece es una correspondencia entre los elementos del campo origen y los elementos del campo destino. Hay una asociación. En este ejemplo, los planetas corresponden a los electrones. El Sol juega el papel del núcleo atómico. La fuerza gravitatoria es reemplazada por la fuerza eléctrica. Podríamos seguir mencionando algunos elementos que acá no marqué. Por ejemplo, las órbitas de los planetas corresponden a las órbitas de los electrones. Bueno, y todo es fantástico, ¿no? Pero, como toda herramienta, hay que manejarla con cuidado, ¿verdad? Las herramientas siempre tienen elementos peligrosos, y esta no es la excepción. ¿Por qué? Porque si uno se toma demasiado en serio la analogía, puede pensar que los dos modelos son idénticos. Y la verdad es que no es así. Parecido no es lo mismo. Hay que tener cuidado, porque si uno lleva la analogía al extremo, sobre todo con alumnos o alumnas que no tienen la suficiente experiencia como para darse cuenta de que no es exactamente lo mismo, pueden cometer graves errores. Por ejemplo, algún alumno o alumna podría pensar que la temperatura del Sol se corresponde con que el núcleo atómico está caliente. ¿Y por qué no? No es así. ¿Por qué? Bueno, porque la analogía nunca es completa. Porque si no, no habría analogía. El modelo del origen sería tan complicado como el modelo al que uno quiere llegar. Entonces, atención con esto, porque hay elementos tóxicos a evitar, ¿no? Hay que advertir, a veces uno se entusiasma con la analogía y solo señala lo positivo, ¿no? Pero bueno, hay que también advertir que hay elementos que no tienen la correspondencia. La analogía y la didáctica de la física.
Desde hace unos 20 años, o quizás más, hubieron investigaciones que apoyan el punto de vista de que el uso de analogías en la enseñanza favorece la superación de las concepciones alternativas no científicas. O sea, eso que nosotros llamamos a veces vulgarmente los errores conceptuales, ¿no? El uso de analogías permite, si se las usa bien, esa superación. Por ejemplo, hay un artículo de Dagger del 95, ¿no?, en Science Education, y otro más reciente, elegí dos nada más, de cómo se pueden modificar las concepciones alternativas usando analogías, ¿no? Ahora, si uno quiere, digamos, yo lo que conté es un poquito los rudimentos de las analogías, ¿no? Si uno quiere algo un poco más extenso, ahí les señalo un lindo artículo en la revista de Enseñanza de las Ciencias, ¿no?, la de Barcelona, donde explican con bastante profundidad todas las características de las analogías. Bueno, menciono algunas analogías que uno podría usar en sus clases, quizás alguno de ustedes ya la usa, pero quisiera mencionarlas, por ejemplo, para la corriente eléctrica. En realidad, la idea de comparar el flujo de electrones, que es algo abstracto, uno no ve los electrones, con algo que se vea, que son, por ejemplo, el flujo de líquidos, es una idea que ya es muy vieja, tiene más de 100 años, aparece en un libro que curiosamente se llama Puntos de vista modernos sobre la electricidad desde 1889, ¿no?, en donde el autor empieza a usar, para enseñar los rudimentos de la electricidad, el autor empieza a enseñar la comparación con el flujo de líquidos. Incluso hay un autor más moderno, ya pasamos al 2003, que recopila todo lo que se hizo en analogías hidráulicas para enseñar la corriente eléctrica. Porque la analogía no es única, puede haber diferentes versiones, ¿no? Veamos el circuito más simple que se nos puede ocurrir, una pila con unos conductores, una lamparita o una resistencia, ¿no? Y entonces la podemos reemplazar, si estamos enseñando electricidad, por algo con fluidos, ¿no?, para enseñar cómo funciona. El papel de la pila estaría dado por un compresor, ¿no?, que es lo que va a impulsar al fluido. El compresor, entonces, sería el análogo de la pila. Las cañerías, por las donde va a circular el fluido, corresponden a los conductores eléctricos. Y la llave interruptora corresponde a la llave con la que controlamos que el fluido pase o no pase, correspondería al interruptor eléctrico. En este caso, tenemos entonces que el modelo origen es un modelo hidráulico, el modelo destino es un modelo eléctrico, ¿no? Acá quisiera señalar que no hay un único camino, ¿no?, porque pudiera haber alumnos que aprendieron primero la electricidad y después los fluidos. Entonces podemos dar vuelta a la analogía. Es decir, tomar como campo origen el conocimiento eléctrico y llevarlo para que entiendan el manejo de fluidos. Cuento esto porque esto me pasó a mí, ¿no? Entonces, el idioma original es el que uno maneja siempre, ¿no? Y la segunda lengua es más complicada. Si uno aprende primero electricidad, bueno, pues le resultará un idioma natural y eso puede servir para pegar el salto a los fluidos. Normalmente es al revés. Bueno, la lámpara. ¿Y qué podría ser la lámpara? Y bueno, la lámpara es algo que genera una resistencia, por lo tanto podríamos reemplazarlo por algo que le genere una resistencia al fluido. Por ejemplo, un filtro, ¿no? Un filtro de agua que
le genera una resistencia al pasaje del fluido. Y en cuanto a las magnitudes físicas, bueno, claro que también hay una correspondencia. La diferencia de presión del compresor corresponde a la diferencia de potencial de la pila. La resistencia a fluir corresponde a la resistencia eléctrica. El caudal, o sea, la cantidad de litros por unidad de tiempo, va a corresponder a la intensidad de corriente eléctrica. Y claro, va a valer la ley de Ohm. Tenemos una ley de Ohm para la electricidad, que es la verdadera ley de Ohm, y a pesar de que Ohm jamás trabajó con fluidos, bueno, pues hay una ley de Ohm análoga para los fluidos. El caudal es el cociente entre la diferencia de presión y la resistencia. De manera que esto es lo que alguno de mis colegas llamaba la teoría de la milanesa, ¿no? Él me contaba que si uno está en su casa dispuesto a comerse un bife y caen invitados de pronto de sorpresa y uno no tiene otra cosa, lo mejor es cortarlo en rebanadas y hacer milanesas, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir con esa metáfora, ¿no? Mi colega? Quería decir que de un bife puedo sacar varias milanesas. O sea, de un conocimiento puedo diversificarlo para entender varias cosas. Y en esto reside en parte el poder de las analogías, ¿no? Me permite aprender una cosa y estar aprendiendo varias al mismo tiempo. Bueno, para el capacitor también hay analogías que han sido formuladas, hay diferentes analogías, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una del 2007, haciendo una analogía del capacitor con un sistema hidráulico. Sin embargo, el problema de considerar una analogía para el capacitor como una botella en la cual uno puede poner líquido es un poco limitada, porque lleva un poco a confusión. ¿Por qué lleva a confusión? Porque el capacitor no tiene una carga fija que uno le pueda poner, sino que la carga es a demanda. Cuando más diferencia de potencial uno le ponga al capacitor, más carga absorbe. Y eso no está representado por una botella que tiene una cantidad de litros fija y después se derrama. Entonces, una cosa que uno puede hacer es cambiar el modelo, porque no nos sirve mucho, o sea, comparar el capacitor con un envase para líquidos, sino lo que uno puede hacer es una analogía gaseosa. ¿Por qué? Porque el gas, en la medida en que uno lo obligue a entrar al recipiente, se va comprimiendo. Y entonces uno puede poner tanto gas como quiera a condición de presionarlo lo suficiente. Entonces uno puede usar un recipiente rígido en el que se introduce gas a presión. Para que tenga una familiaridad mayor, lo podemos asemejar con uno de esos recipientes que usan los vehículos para cargar gas combustible en vez de nafta líquida, ¿no? El GNC, ¿verdad? Y esto tiene la ventaja, además, de que uno entra en contacto con cierta cuestión más familiar, ¿no? que uno puede ver en la calle. Entonces, aquí tenemos un modelo donde la pila es reemplazada por un compresor, ¿no? La carga eléctrica es reemplazada por la carga de gas. Y el gas va entrando al recipiente en la medida en que lo presionamos. Es más, no solo eso, sino que lo podemos poner en términos de magnitudes físicas. La carga y la diferencia de presión. Y claro, a mayor diferencia de presión, mayor carga de gas. Podemos establecer hasta una ecuación, ¿no? Donde la constante de proporcionalidad es justamente lo que podríamos llamar la capacidad del recipiente. Pero a pesar que en la vida diaria llamamos capacidad
de un recipiente a la cantidad de litros que puede contener, esta es una capacidad un poco más sofisticada, porque se mide en kilos por unidad de presión. Y esto nos lleva directamente al concepto de capacidad eléctrica, porque lo único que hay que hacer es reemplazar al recipiente por el verdadero elemento eléctrico, ¿no? O sea, un elemento que tiene dos placas paralelas, por ejemplo, y dos patitas, y que acumula carga. El compresor ya dijimos que es analogado con la pila, ¿no? Y lo que uno puede hacer entonces es mostrar que, bueno, la relación es la misma, solo que ahora son magnitudes eléctricas. Carga eléctrica, capacidad eléctrica, y ya no diferencia de presión, sino diferencia de potencial. De nuevo, aprendemos una cosa y la usamos para algo un poco más ambicioso. Bueno, acá tenemos una comparación simplemente de los dos modelos. A la izquierda, el origen. A la derecha, el destino, ¿no? El tanque de GNC, que es el recipiente con gas, representa al capacitor, o sea, un recipiente para carga eléctrica. La carga de gas, el contenido, es la carga eléctrica en el otro modelo. Bueno, la diferencia de presión que produce el compresor es la diferencia de potencial que produce la batería. Fíjense que incluso hay elementos que no estaban dichos antes, y que es, si uno va a una estación de carga de GNC, va a notar que uno no puede cargar con cualquier presión, porque se puede romper el recipiente. Hay una presión máxima tolerada. Hay un límite de rotura. Lo mismo pasa en los capacitores. El fabricante establece cuántos volts yo le puedo poner al capacitor sin que corra peligro de romperse. De manera que ahí también funciona la analogía. Bueno, los recipientes para gas tienen una válvula que deja que el gas entre, pero no que salga. Y en el caso eléctrico, bueno, desconecto los extremos. Desconecto los extremos del capacitor y la carga queda atrapada. Esto representa la analogía de la válvula. Y por supuesto está analogada a la ecuación, ¿no? El concepto de capacidad de gas y el concepto de capacidad eléctrica. Bueno, claro, el modelo, de nuevo, parecido no es lo mismo. ¿Cuáles son las limitaciones del modelo? Entre otras, hay que tener cuidado. La carga eléctrica hay positiva y negativa. Que yo sepa, no hay gas positivo y negativo. De manera que, bueno, ahí tenemos una diferencia importante. Y eso es importante señalarlo porque podría llevar a confusión, ¿no? Podría alguien pensar que hay gas que se atrae con otro gas porque tienen signos diferentes si se lleva la analogía al extremo, ¿no? De manera que hay que estar advertido de esto. Bueno, hablé algo entonces de analogías. Por supuesto hay muchas más analogías. Estas son unas pocas. Hay analogías para casi cualquier tema de la física y, saliendo de la física, de la ciencia en general, ¿no? Pero ahora quería dedicarle unos minutos a las metáforas, un elemento menos conocido en el aula, ¿no? ¿Qué es una metáfora? Y bueno, una metáfora también es una comparación, generalmente exagerada, ¿no? ¿Por qué? Porque se expresa en palabras, ¿no? La metáfora, por ejemplo, acá tenemos una. El tiempo es oro, ¿no? Pocas palabras para describir un concepto que nos costaría mucho más establecer sin el uso de la metáfora, ¿no? Todo el mundo entiende lo que esto significa. Aunque no todo el mundo, porque la metáfora, en realidad, depende de la cultura y la época. Por ejemplo, si tomamos aborígenes
de hace 200 años y le dijéramos el tiempo es oro, probablemente no entenderían nada de lo que le queremos decir, porque el tiempo no tiene valor material o no tendría valor material para ellos, les sobraría ese recurso. De manera que nosotros entendemos que el tiempo es oro porque en la sociedad actual y aquí es un recurso escaso y por lo tanto valioso. Entonces, atención, porque para entender una metáfora hay que ponerla en la época, en el tipo de sociedad y en el desarrollo intelectual de la persona que me está escuchando. Metáfora en griego significa traslado. Miren, acá tienen una compañía de mudanzas de Rosario que se llama La Metáfora, ¿no? Y si uno fuera a Grecia vería camiones que dicen metáfora en griego y transportan mercaderías de un lugar a otro. ¿Por qué es traslado? Porque es un mecanismo de traslación. O sea, la metáfora traslada un significado de un dominio a otro. Fíjense, el tiempo es oro, ¿no? Estoy llevando desde el concepto de tiempo hasta el concepto de dinero, o al revés. Originalmente la metáfora apareció o aparece como un adorno literario, ¿no? Generalmente es usado en relatos, en poemas, ¿no? Comunica ideas y lo hace de una manera elegante, en vez de decirlo de una manera directa. Por ejemplo, tus ojos son dos luceros. No, no te lo estoy diciendo a vos. Tus ojos son... ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenés los ojos brillantes o iluminados. Pero decirlo de esa manera tiene poca gracia, ¿no? Si uno va a escribir un libro o un poema. Ahora, en física, ¿para qué nos puede servir? Bueno, ante todo, la física y la ciencia general ha tomado todo su vocabulario, o casi todo su vocabulario, del lenguaje común. Se los pide prestados, ¿no? Y después les da un significado bien preciso, ¿no? Por ejemplo, planeta. Planeta en griego significa errante o vagabundo, ¿no? Porque a diferencia de las estrellas, que se las veía como fijas, los planetas hacían movimientos un poco caprichosos desde el punto de vista terrestre, ¿no? Agujero negro, un poco más reciente, ¿no? ¿Por qué se llama agujero negro? Bueno, porque se quiere sugerir que es una entidad que absorbe objetos y que ni siquiera la luz podría salir de él, o sea que la luz cae en ese agujero negro. Salgamos de la física, la célula. El concepto o la palabra célula fue introducida por Robert Hooke hace cientos de años para dar a entender una cosa pequeña y cerrada. En realidad, célula significa celda en latín, ¿no? Entonces, con esa palabra se quiere dar a entender algo que a simple vista no se ve y que hay que imaginarlo, hasta que uno descubra microscopios suficientemente poderosos. Bueno, y vayamos a la enseñanza de las ciencias, ¿no? La metáfora es importante porque todo nuestro sistema mental, nuestro sistema conceptual, se mueve en gran medida sobre la base de metáforas. O por lo menos eso es lo que dicen muchos investigadores. Por ejemplo, Nubiola. Dice, la metáfora es por naturaleza, más que lingüística, fundamentalmente conceptual. O sea, no es solo cuestión de palabras. Esas palabras se corresponden con estructuras mentales. El lenguaje metafórico es la manifestación en la superficie de una metáfora conceptual que nosotros necesitamos para poder pensar. Incluso hay investigadores que sostienen que gran parte de lo que aprendemos, desde lo más simple hasta cosas muy abstractas, solo se pueden asimilar vía metafórica.
ahí les recomiendo el libro de Lakoff y Johnson, Metáforas de la vida cotidiana. Estos son unos de los investigadores que sostienen este punto de vista. ¿Cómo podemos usar didácticamente las metáforas? Bueno, ocurre que se da un proceso de ida y vuelta, ¿no? Porque al principio la ciencia le pide prestada las palabras al lenguaje común y las usa, ¿no? Pero hoy en día la ciencia permea tanto en nuestra sociedad, la ciencia y la tecnología, que todos manejamos conceptos o palabras científicas. Entonces, los periodistas y la gente en general hace el camino inverso. Perdón. Por ejemplo, se dice que el orador galvanizó a la multitud. ¿Qué es lo que uno quiere decir con eso? Bueno, que el orador era tan bueno que realmente la multitud quedó como electrizada por su discurso. Y en realidad Galvani fue casi el inventor de la electricidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luigi Galvani fue el primero que observó que los músculos de las ranas respondían, de ranas muertas, recientemente muertas, respondían a estímulos eléctricos. De manera que Galvani, la palabra Galvani y galvanizar, es de origen eléctrico. A todo esto, la primera que vio esto no fue Galvani, sino su esposa, ¿no? Que tenía las ranas a secar en la cocina y cuando las tocaba con algún cubierto de algún metal adecuado, las ranas pegaban un saltito, se lo comentó al marido y el marido se apropió del descubrimiento. Porque claro, Galvani era profesor de fisiología en la universidad. Bueno, ¿cuál es el significado metafórico de galvanizó a la multitud? Todos lo sabemos. El auditorio se conmovió, ¿no? Como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ese es el significado metafórico. ¿Cuál es el significado científico? Perdón. El significado científico es, si uno quiere hacer una chapa galvanizada, lo que hace es un procedimiento electrolítico para depositarle una fina capa de zinc que la proteja de la oxidación. Se llama galvanizado en honor a Galvani. Es interesante discutir en clase el significado metafórico y el significado científico, porque esto genera las relaciones, ¿no? Entre la vida diaria y el mundo de la ciencia. También hay esto sería lo que podríamos llamar retrometáforas, porque claro, primero la ciencia toma las palabras del lenguaje cotidiano y ahora se las estamos devolviendo, ¿no? Entonces las podemos llamar retrometáforas, que sería el uso de la terminología propia de la ciencia, pero en un ambiente no científico, para dar a entender cosas de la vida diaria. Voy a tratar de ser más explícito con esto. Esto está tomado de La Nación del 2012. Cristina le pidió a Macri bajar un cambio para acordar políticas de vivienda, ¿no? Claro, estamos hablando de los cambios de los autos. ¿Qué es bajar un cambio? Y bueno, si uno maneja, bajar un cambio es ir más despacio. En sentido metafórico, bueno, sería llamar a la calma. Y esta es una descripción que encontré de una persona a la que le preguntaron qué significaba bajar un cambio. Atención porque esto solo se usa en Argentina. No es de uso universal. No sé si en Brasil se utiliza la misma. No, probablemente no. Porque claro, son discursos locales, son metáforas que se crean en un momento y en una sociedad.
la persona decía, es igual que lo que te aconsejarían cuando estás conduciendo, pero sin vehículo, en la vida misma. Bajar un cambio. Algunas retrometáforas. Acá hay un artículo del diario que dice cómo se evaporaron 9.000 millones de dólares en efectivo. ¿No? Claramente no se evaporaron porque eran sólidos. En todo caso se hubieran sublimado, pero el periodista aprovecha la potencia del discurso científico y que ya está incorporado a la vida diaria para dar a entender algo que le hubiera costado mucho más decirlo de otra manera, ¿no? Entonces se evaporaron. Seminario. El Parlamento del Mercosur como caja de resonancia de la integración. ¿No? Acá tenemos una metáfora proveniente del mundo de las ondas, ¿no? Del mundo de las ondas. Y que la gente entiende perfectamente de qué se trata. Los fraudes económicos en la aduana, un agujero negro, ¿no? Como la gente sabe lo que es un agujero negro, me refiero a la idea simple de que es un agujero negro, sin ser Stephen Hawking se puede saber, esto sirve para utilizarlo como retrometáfora, ¿no? Nadie necesita que le expliquen de qué se trata. Cortocircuito entre poderes, ¿no? Retrometáfora eléctrica. La economía tiene viento de cola. Esto quiere decir que va bien, ¿no? Porque un avión cuando tiene buen viento de cola, tiene viento de cola, lo ayuda, claro, lo ayuda en su viaje en vez de frenarlo. Ahora, claro, si hubiéramos usado esta metáfora cuando no existían los aviones, nadie hubiera entendido nada, ¿verdad? Le saltó la térmica. Un elemento de la electricidad que ayuda a describir una situación. O sea, se disparó algo y salió de su quietud, ¿no? Se enojó, algo le pasó. Bueno, espero que con esto haya quedado más o menos descripto de las retrometáforas, pero ¿y por qué no retrometáforas químicas? ¿Por qué quedarnos exclusivamente en la física? Hay comentarios cáusticos, ¿no? Una sustancia cáustica es una sustancia que hay que manipular con cuidado porque puede producir heridas de consideración, ¿no? Como por ejemplo la soda cáustica. Pero también los comentarios pueden ser cáusticos, ¿verdad? Y pueden herir mucho más que esta sustancia. También puede haber una crítica ácida, ¿no? Y alguien puede tener una pátina de respetabilidad. Todo el mundo entiende que una pátina es una delgada capa con la que se recubre algo, pero quién sabe lo que hay debajo, ¿no? Bueno, y como para terminar, me gustaría citar un fragmento tomado de un libro del poeta brasileño Vinícius de Moraes, que también era periodista en sus primeros tiempos, y él habla en este libro, que se llama Para vivir un gran amor, del año 62, habla de, en un fragmento que es química orgánica, así se llama, habla de que algunas mujeres son ácidas y otras son básicas. Y dice que esta calificación está tomada de los compuestos químicos, ¿no? Y que en el primer caso son hidrogenados de sabor ácido y en el segundo resultan de la unión de los óxidos con el agua y le devuelven a la pintura de tornasol previamente enrojecida por los ácidos su primitivo color azul, ¿no? Y toma como paradigma de cada tipo de mujer a la que en esa época en que él escribió el libro eran populares actrices del cine. Una, la mujer ácida, Ingrid Bergman,
y la mujer básica, Sofía Loren. Bueno, en resumen, tenemos dos elementos más de los que podemos echar mano en nuestras clases: las analogías y las metáforas. Las dos son comparaciones y si las usamos adecuadamente según nuestro buen criterio, creo que podemos enriquecer bastante nuestras actividades. Muchas gracias. De nada, fue un placer. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Sí. Bueno, sin duda la maqueta es un símil, porque representa de alguna manera. Yo entiendo que la maqueta es algo diferente. Yo entiendo que la maqueta generalmente lo llaman un análogo concreto. ¿Por qué? Porque uno lo puede tocar, ¿no? Por eso es concreto. Pero no es exactamente una analogía. Tiene elementos analógicos, ¿no? Pero la analogía en realidad es un modelo. Es como el modelo del sistema solar. Tiene un funcionamiento. Yo pienso que sí. Claro, bueno, hay un... Es cierto. Creo recordar un relato de Borges en donde compara justamente el mapa con la realidad, ¿no? Y dice, el mapa tiene algunos elementos de la realidad, pero no es la realidad, ¿no? Y quizás sería interesante leerlo, porque parece que Borges entendió muy bien lo que era la analogía, entre otras cosas que también entendió muy bien, ¿no? Y las metáforas, sin duda, sin duda. Sí. Es verdad. Es cierto. No hay que enamorarse de la analogía, hay que usarlo. Es verdad. Claro, porque es más fácil. Porque es más fácil, claro. Es cierto. Es cierto, cuando uno le muestran el modelo del origen, y el modelo del origen es más fácil porque uno ya lo sabe. Entonces, pero la idea no es quedarse en el modelo del origen, sino usarlo como trampolín para saltar al modelo que uno quiere enseñar, al campo destino. Y ese es el trabajo nuestro. Así es. Bueno, cuando los alumnos ya pueden generar sus propias analogías, ahí te vas y ya hiciste tu trabajo y te pueden aplaudir, ¿no? Ese sería como el paso final, es ponerle la frutilla arriba de la crema. Sí. Proponer que los propios estudiantes, sí, ya lo creo, que generen sus propias analogías. El pan con chicharrones. Es que sin duda, claro, el alumno dijo que el modelo atómico de Thomson, el previo al Rutherford, ¿no? El modelo atómico de Thomson, se parecía al pan con chicharrones. Ahora, fíjense qué valorización de la experiencia cotidiana, porque si el alumno no hubiera conocido el pan con chicharrones, no hubiera podido hacer la analogía. Entonces, como a veces
cosas que parecen inútiles didácticamente, uno les puede tomar provecho. El propio Thompson hablaba del modelo del budín con pasas. Una vez que trabajé con modelos de cierre que me sirvió muchísimo con los alumnos, fue pedirles a ellos que encuentren las limitaciones del modelo de origen. Ah, qué bueno. Qué bueno. Una vez que trabajé en el sistema solar y modelo atómico, bueno, ¿en qué no se parece? ¿En qué no se parece? Explorar los dos modelos y poder encontrar las diferencias. Qué bueno. Ese es un excelente ejercicio. Bueno, agradecemos al profesor Estrada su presentación, por haber venido y nos despedimos con una Gracias.